El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, bienvenidos como siempre en esta mañana de domingo a nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. El periódico La Palabra en la plataforma virtual online del periódico, nuestros programas de radio, nuestros textos escritos y por supuesto la unidad de medios audiovisuales que va a ofrecer permanentemente entrevistas y videos sobre temas de variado interés para nuestros lectores. Hoy continuamos la segunda parte de la entrevista con Luis Guillermo Garcés, un gran ambientalista, un hombre que conoce muchísimo del río Magdalena y de la zona donde él tiene su reserva forestal Río Claro, en el Magdalena Medio, cerca de Doradal, en esta zona tan importante para la economía de este país. Vamos pues a continuar nuestra entrevista con Luis Guillermo Garcés Restrepo. Volvamos al libro de Wade Davis, que lo he leído recientemente, me entusiasmé muchísimo, por eso estoy aquí en Onda y entre otras cosas, por eso a través de nuestro amigo Fernando te he buscado. Y el libro tiene, como ya lo tratamos, una gran utopía que nos lleva a repensar este país, a que tiene posibilidades, a que si encontramos la paz y el Magdalena es una arteria vital. Y yo creo que es así. La tesis tuya de la Bicuenca pues me aclara mucho más la importancia que tiene el proyecto de poder hermanar el río Magdalena con el río Cauca. Nosotros en la Universidad del Valle tenemos un trabajo muy bello con la CBC, precisamente en la misma dirección de lo que se hace acá en el Cauca, no solamente de mostrar su historia, de tener museos, sino de recuperar realmente el río Cauca, como seguramente es lo que se ha hecho y lo que hay que hacer con el río Magdalena. Por esta perspectiva que de alguna manera abre el libro de Davis, que es maravillosa y que para nosotros los colombianos y para los que todavía tenemos interés en que estas cosas se pueden repensar, de que esto se puede ayudar a cambiar, de que hay que buscar caminos y de que hay, dijéramos, muchas posibilidades para este país. Si comprendemos este viaje al que nos mete Davis con su libro y que nos da para pensar. Entonces, a mí me gustaría que desarrollaras un poco tu pensamiento alrededor de esa relación Magdalena-Cauca como eje de este país, a gran bicuenca de la que tú hablas, y nos das como una visión de esto. Mire, profesor Henao y Fernando, yo creo que este encuentro es importante. Wade nos está acercando, Wade nos está uniendo a través de su texto, nos pone a discutir, nos pone a analizar, nos pone a estudiar. Todos tres, el profesor Henao, Fernando, yo y mucha otra gente en el país, hemos estudiado el problema del país, el problema del río. ¿Y qué hace Wade o qué está haciendo? Nos está poniendo a pensar, a preguntar, y creo que es una oportunidad. Quiero plantear una propuesta que nace de esta invitación a esta entrevista, a esta conversación que estamos teniendo, y es una propuesta para toda la gente del Valle, para toda la gente del Cauca, para toda la gente de la cuenca del Cauca, incluye Medellín, porque el río Medellín con el Nechí desembocan al Cauca en Nechí, o sea, el río Nechí es parte de la bicuenca Cauca, Magdalena. Entonces la propuesta es que en homenaje al esfuerzo que Wade hizo, es la paz, no es un tema
de si resolvemos quién tenía la verdad entre las acciones que la FARC hizo durante 50 o 60 años, las que está haciendo el ELN, las que hacen los grupos disidentes, la que hacen grupos de autodefensa paramilitares, lo que hizo Álvaro Uribe, a ver quién tiene la razón. Yo creo que la paz la construimos distinta, profesor Henao. La paz la construimos con proyectos concretos de nación. Necesitamos ser una nación. Cuando yo hablo de humanización, de que nos humanicemos, es que dejamos nuestro instinto animal de estar peleando por lo nuestro. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto de una reserva, llevo muchos años con una reserva natural, tal vez es la reserva más importante en la cuenca del río Magdalena. Empecé con 20 hectáreas hace 50 años, hoy son casi 2.500 o 3.000 hectáreas de conservación que he ido sumando, con esfuerzo independiente, sin ayuda del gobierno ni ayuda internacional. Y es un modelo, ahí estoy construyendo un modelo. Y yo sé que se puede, lo estoy demostrando con hechos, no con teoría, no con discursos. Y es decirles, ¿por qué no que sea esta la oportunidad para que nos juntemos y hagamos una campaña para que todos los pueblos de Colombia y todas las ciudades de Colombia construyan sistemas de tratamiento de agua para que el río Cauca no siga siendo la cloaca del Valle y del Cauca y de Medellín, y el río Bogotá no sea la cloaca que le echa sus inmundicias al río Magdalena y Neiva y Ibagué, etcétera, 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 etcétera. Si eso lo hacemos, ese es un proyecto de nación y todos vamos a construir, a trabajar para el mismo objetivo, y ahí es donde creo que construimos la paz. Esa es mi visión. Eso mismo tenemos que hacer con la agricultura, con el petróleo, con discutir esos problemas fundamentales, con las reservas de los bosques. Necesitamos saber cuáles bosques se van a conservar o cuáles tenemos que restaurar para que miramos la bicuenca Cauca, Magdalena, aquella que nos ha dado la vida y la riqueza. ¿Con qué se han hecho todas las casas y los edificios de Cali y de Bogotá y de Medellín y de Bucaramanga y de todas las ciudades que están en estas cuencas? ¿Con qué? Con los recursos producidos por esos millones de colombianos que en los últimos 100 años han trabajado en petroleras, en agricultura, en caña, en todo. De ahí es que ha salido la economía para construir esas metrópolis y esas ciudades. Pero esas metrópolis y esas ciudades nos están destruyendo los ríos. Entonces ya eso es humanización. Eso es un concepto humano. Ahí es donde nos volvemos humanos. Entonces tú eres petrista, dame la mano. Y tú eres de la FARC, me das la mano. Y tú eres uribista, nos damos la mano. Vamos a salvar el río. Vamos a trabajar por unos proyectos nacionales. Dejemos la diferencia. A mí no me importa si tú eres musulmán o el otro es cristiano o el otro judío. En Cali hay muchos judíos. El problema no son los judíos por su religión. El problema es lo que hacen, ya sean judíos o cristianos o musulmanes, con el dinero, con el poder de la política. Entonces se suben a la alcaldía de Cali o a la de Bogotá o a la presidencia para utilizar los recursos que nos pertenecen a todos, para robárselos y para hacer corrupción. Y por eso no podemos ni construir ferrocarriles, ni podemos
podemos tener líos limpios, ni podemos tener equidad para que no haya tanta miseria y tanto pobre en Colombia y poder enfrentar cosas como las que nos vino encima con 3 millones o 4 millones de venezolanos, que en un país organizado se puede asumir como mano de obra para desarrollar el país. Porque yo creo que el problema de los pobres es un problema de una oportunidad. Cada hombre, cada venezolano o cada indígena o cada campesino, los indígenas dejémoslos aparte porque ellos son otra historia. Cuando yo llegué a La Mojana, a 23 años, me encontré una población de 200.000 campesinos mojaneros en la miseria, en todos esos pueblos, Fernando. Y yo empecé a trabajar el proyecto del territorio de La Mojana con el gobierno y con la FAO. Y yo les decía, tenemos 200.000 brazos y manos de mano de obra disponibles para construir un proyecto. La gente pobre está necesitando proyectos, trabajo. Esa es la paz. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú harías proselitismo político? Ese es mi proselitismo, Fernando. Yo, de otra manera, profesor, sí, o sea, yo creo, Fernando, yo no critico los proselitismos políticos, yo no critico, y lo voy a decir claro, yo no critico por proselitismo o las ideas de Petro o de Uribe o del ELN o de la FARC o de Santos o de cualquier persona o de cualquier líder mundial o del Dalai Lama. En estos días lo estaba leyendo para tratar de entenderlo porque él hablaba y pensaba así. No, cada uno es un árbol diferente, cada ser es una flor del universo humano. Esas son expresiones de un pensamiento diverso, de una forma de percibir el mundo. Entonces el proselitismo que hicimos en los años 70, tú me dirías, ¿lo vuelves a hacer? Yo lo volvería a hacer si me devuelven a los 70, porque eso es lo que había que hacer en los 70. Hoy en día yo hablo distinto, porque obviamente he vivido después de esos 50 años casi, 40 y pico de años, hoy tengo más información. Entonces hoy lo que yo no levantaría las mismas banderas, sino que hoy levanto banderas diferentes y las levanto desde el humanismo. Soy capaz de sentarme a hablar con Álvaro Uribe, como me puedo sentar a hablar con Petro, como puedo sentar a hablar con un comandante de la FARC, lo he hecho. Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa. Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa. Porque en todos los bailes está cumbia y la gota. Porque en todos los bailes está cumbia y la gota. En Putumayo me tocó una vez sentarme con un comandante de una escuadra que me llegaron, estaba haciendo un trabajo con indígenas cofanes y yo estaba grabando los indígenas cofanes, estaban explicándome la historia de ellos y cuando de pronto todo el mundo se quedó en silencio y yo no entendía qué pasaba, yo con mi cámara de Tacán montada aquí grabando y cuando el hombre se queda quieto, un indígena que tenía una pluma aquí, no tenía pestañas, del pilado, bueno, un collar de dientes de jaguar y el hombre de 80 y pico años, de pronto eran dos y los dos se quedan en silencio y no hablan más y se quedan mirando como para afuera y luego miran a otros 30 indígenas que estaban sentados detrás escuchando y yo no entendía, volteo a mirar para el lado de donde estaban los indígenas sentados, era como un salón de una escuela en el pura selva, cerquita donde mataron a Raúl Reyes, en el Afilador y La Hormiga, una zona muy alejada y zona de la FARC. Y entonces yo volteo a mirar a ver qué pasó con la gente y todavía tengo la cámara cuando veo los 40 indígenas y niños y señoras sentados en la mesa, todos en silencio y todos mirando para afuera, para la parte de como una cancha de fútbol, eso era un caserío de paja. Entonces claro, yo cuando veo eso, yo también cojo mi cámara y volteo a ver qué fue lo que pasó, porque todo el mundo se quedó en silencio. Y cuando veo para afuera, encuentro 50 hombres y mujeres enfilados con las banderas, el tricolor aquí, unas cintas, hermosa la imagen. El escenario que yo veo es aterrador, es impresionante, pero esos colores, la forma vestidos, y yo me quedo, wow, no sabíamos. Cuando me arrima un guerrillero, lo veo que viene caminando y se dirige a mí y me llega y me dice, el comandante le manda a decir que necesita hablar con usted. Entonces yo pensé inmediatamente muy rápido y le dije, perfecto, dígale que sí, pero que le pido un gran favor. Iban a ser las 5 de la tarde, la luz se va a acabar, yo no tengo lámpara, necesito terminar la entrevista que estoy haciendo con los dos mamos, los dos chamanes, los dos taitas, no hemos terminado, dígale que si me regala 20 minutos termino de grabarlos con ellos y ahí mismo me voy a hablar con él, por favor. Entonces el guerrillero me dijo, sí señor, y se fue marchando otra vez y yo me quedé esperando, todo el mundo quieto. Cuando fue, habló y regresó, y cuando regresó me dijo, sí, el comandante le dice que no hay problema, que no hay afán, que nosotros vamos a dormir esta noche aquí, que vamos a amanecer aquí, que por lo menos que termine. Y le dije, perfecto, listo, hablé ya con todo, ahí había un antropólogo, una gente. Le dije, listo, sigamos. Y nosotros seguimos la grabación. Ellos se dispersaron, quitaron esa formación que tenían
y se regaron en la aldea, en una aldea muy pequeña. Y ya cuando terminamos de grabar, yo hice unas tomas auxiliares de haciendo ese pan casabe que hacen, unas tomas que yo quería con la luz de la final de la tarde, las 6. Me gasté la última hora de luz del sol y yo sabía que el señor me estaba esperando, el comandante de ese grupo. Terminé y me senté. Ya cuando le pregunté al comandante dónde está el mío, allí está esperando. Dije, perfecto. Le dije al asistente mío, le dije, toma, papá. Me llevé mi cámara, la apagamos, guardamos todo el equipo. Me senté con él, me estaba esperando al lado de una quebradita y nos sentamos a dialogar. Comandante, mucho gusto, y tuvimos un diálogo por ahí de una hora. Yo expuse mis ideas porque yo estaba haciendo esa grabación. Le dije, los cofanes son una tribu que lleva 10.000 años viviendo en la selva del Amazonas. Quedan 500 de una comunidad que antiguamente fueron miles, pero esos 500 están en peligro de extinción y por eso yo estoy aquí grabando este documental. Vengo con el antropólogo, vengo con Lanito, vengo con esto, etc. Y esos indígenas se están extinguiendo porque llegaron los colonos del Tolima y los colonos de Cauca y los colonos del Valle y los colonos del Huila a invadir las tierras de ellos para sembrar coca y sembrar ganado y abrir potreros y sembrar maíz, colonizar la tierra de los indígenas. Me han contado aquí los indígenas que los hijos de ellos de 13, 12 años ya no quieren trabajar en las chacras de ellos porque prefieren irse a raspar y pisar coca con las botas de caucho para que les paguen plata y con esa plata se van al pueblo, se compran un radio transistor, un reloj, se gastan los dineros con la prostitución que hay, las niñas indígenas se están prostituyendo y esto se está convirtiendo, comandante, en un problema gravísimo aquí en la mitad de la selva. Explíqueme usted cómo podemos resolver eso. Y ese fue el tema de la conversación. Entonces él me dijo, es que nosotros no tenemos la culpa, porque eso es un problema del Estado, de la cosa, eso está pasando en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me sacó todos los argumentos. Entonces yo le dije, en medio de una discusión muy franca, muy transparente, muy tranquila, pero muy clara, yo le dije, comandante, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué en vez de traerse los colonos del Huila y del Cauca y del Valle a colonizar las selvas del Putumayo para sembrar coca y estas cosas, por qué ustedes, que son el partido que se fundó para la reforma agraria y la lucha por la tierra en los años 30 y 40, ustedes, por qué en vez de secuestrar terratenientes y toda esa vaina que generó un conflicto armado y se desatan unos temas de represión de autodefensas y paramilitares, ustedes por qué no hicieron una revolución agraria y le quitaron las tierras a los terratenientes y se las entregaron a los campesinos para que no tuvieran que venir a la selva? Acláreme eso, ¿por qué no las tácticas? El hombre, a medida que conversábamos, llegó un momento en la conversación que puso fuerte, que el hombre conversando y tenía el fusil. Yo a medida que hablaba con él y le iba dando la conversación, cogió el fusil y lo volteó para este lado y por ahí a los 30 segundos lo voltea para el otro lado y vuelve. Entonces yo empecé a sentir que el hombre estaba empezando a estresarse. Entonces vi que tenía que bajar el nivel de la conversación. Entonces empecé a decirle, no, comandante, la guerra, la situación, y finalmente nos despedimos perfecto. Muy amablemente yo expuse mis ideas a ese señor que estaba con 50 guerrilleros fusilados y me dijo, oiga, dejemos la cosa así, yo tengo mucho calor y me voy a ir a bañar a la quebrada. Y le dije, comandante, perfecto. Nos despedimos, se paró, se fue a bañar, yo me fui. Amanecieron ahí, por la mañana seguimos grabando. Cuando los vimos pasar todos, unas mujeres con un pelo negro, unas mujeres hermosas, vestidas con su uniforme. Yo me quedé impresionado. Y coquetas, porque cuando pasaron nosotros, uno sentía la coquetería de ellas riéndose y la vaina de la coquetería como mujer. Esa fue una experiencia, por ejemplo, como documentalista. Eso es lo que me enseñó el río, porque esto lo aprendí del río. Baila con la toqueña, gacho.
Yo tengo una cosa, profesor Henao, y es que aprendí a hablar con el río. Con el río Claro, puedo hablar con el río Magdalena y con cualquier río. Me lo enseñó cuando fui al Putumayo un indígena que hablaba con los árboles. Es una vaina que aparentemente suena como estúpida, pero no lo es, porque es que si usted no tiene la capacidad de conectarse con el río, de conectarse con los árboles, con la naturaleza, no es capaz de tener diálogo, no un diálogo humano como lo tenemos entre nosotros, sino un diálogo natural en donde entendemos qué es el río, donde conocemos su origen, de a dónde viene, qué es, para dónde va y por qué es importante. Entonces no podemos planear ningún proyecto ni ningún futuro. No hay futuro si no comprendemos. No hay futuro si no sabemos la historia. Estamos condenados a repetir la historia si no la estudiamos, si no hemos visto lo que ya ha ocurrido y le decimos no te metas por ese camino que por ahí salen fantasmas, o por ahí sale una serpiente, o por ahí sale tal, o por ahí hay un camino muy resbaladizo y uno se cae y se rueda y cae a una cañada y se ahoga. No se meta por ahí. Ahorita está lloviendo y hay que esperar que deje llover porque por ahí baja una cascada de agua con piedras que ha matado como a 8. Esperemos que escampe, esperemos. Esa es la naturaleza. ¿Qué hicieron los presocráticos? ¿Qué hizo Tales de Mileto? ¿Qué hizo Anaximandro? ¿Qué hizo Pitágoras? ¿Qué hicieron todos ellos? Si no fue analizar la naturaleza y de la naturaleza sacar la ciencia. Y eso fue lo que hizo Newton, y eso fue lo que hizo Einstein, y eso es lo que hacemos todos. La naturaleza, los ríos, los bosques, el cielo, el universo, es la madre del conocimiento del ser humano. Bueno, Juan Guillermo, te agradezco muchísimo esta extraordinaria entrevista para nuestro especial de la palabra 30 años. Te esperamos en los eventos que vamos a hacer en Cali con el Cauca y vamos a venir acá al Magdalena para que pensemos todas estas propuestas que tú has hecho y que seguramente tendrán mucha audiencia. Creo que es una gran oportunidad para el país lo que a partir del libro de Wade Davis se puede hacer, que nos vuelve a colocar en el centro esta arteria vital de Colombia, de nuestro país. Te agradezco mucho. Gracias, profesor Henao. Bueno, hemos llegado al final de nuestra revista. Le agradecemos mucho a Luis Guillermo y agradezco en la producción general a Shirley Sáenz Mosquera. En la producción de sonido a Fernando Patiño, quien les habla, Darío Nao Restrepo, les desea un feliz resto de domingo y los esperamos en la próxima semana aquí en La Palabra en Radio en la 105.3 de la FM. Univalle Estéreo. Mariposa amarilla, Mauricio Babilón.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.